llave que te abre el legado es la honra. Si tú no honras, tú no recibes. El problema de Giesi es que Giesi no amó el legado, Giesi amó la herencia. Hay gente que quiere lo que tú posees. Hay gente que quiere tu casa, que quiere tu negocio. Hay gente que quiere tu familia. Pero la gente no sabe que lo que tú posees muchas veces es producto de lo que tú tienes. ¿Por qué Dios no nos malcría? Y Dios te manda pruebas, Dios te da una palabra y Dios te manda pruebas y Dios permite que Satanás te ataque y Dios pone obstáculos y tú avanzas y retrocedes, avanza y Dios te forma y Dios prueba la palabra y Dios trabaja con tu carácter y Dios te somete a prueba, pasa a un desierto y pasa a otro, viene aquí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Para que cuando Dios te entregue la herencia, tú digas, Dios me la dio, pero ¿cuánto costó? Segunda de Reyes capítulo 2 verso 9. Yo quiero hablar de herencia y legado. Herencia y legado. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 9 dice: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo. Estamos hablando de la postrimería, del ministerio de Elías aquí en la tierra. Y Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tú, no dijo del espíritu, de tu espíritu. En otras palabras, la unción que hay en ti, la capacidad de hacer obras milagrosas que hay en ti, yo quiero esa capacidad ungida. Y realmente Eliseo hizo el doble de los milagros de Elías. Yo quiero la capacidad de obras milagrosas. Esa unción que está sobre ti, yo quiero que tú me la des. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ustedes saben cómo el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo. Y cómo el Espíritu Santo capacitó a Eliseo para hacer obras milagrosas, al igual que Elías. Yo quiero empezar a definir algunos conceptos, algunas palabras. Y yo quiero que me permitan, por lo menos en esta predicación, darle la definición que para mí es la correcta, pero que se usa de manera indistinta o distinta, o como sinónimos. La palabra herencia y legado son palabras que por lo regular usamos como sinónimos. Pero yo quiero darle una definición de acuerdo al diccionario, y yo quiero que me permitan, por lo menos durante la prédica, definirlo o conceptualizar estas palabras de esta manera. Herencia tiene que ver con patrimonio o conjunto de bienes de un testador que se transmite legalmente a sus sucesores. Que es una herencia, patrimonio, posesiones. Cuando alguien fallece, cuando un testador fallece, le entrega a sus sucesores o hijos o herederos sus bienes. La finca, el carro, el dinero, las propiedades. Es la herencia, la tierra, los libros, las casas. Pero legado, dice el diccionario que tengo, es transmitir, es la transmisión de ideas, valores, asuntos o cosas espirituales. Estas palabras, herencia y legado, se usa como sinónimo, pero yo les quiero pedir que en esta prédica me permitan diferenciarlo, basado en la definición de los diccionarios que tengo. Herencia como patrimonio que se recibe. La herencia es material,
el legado es inmaterial. La herencia es posesiones. El legado es un bien espiritual que se nos imparte. La herencia es lo que poseemos. El legado es lo que tenemos. Lo que poseemos tiene que ver con algo que está a nuestro lado, algo que tenemos un derecho legal. Usted tiene un derecho legal sobre su casa. Hay un título sobre su vehículo, hay una matrícula que dice que usted es el dueño, usted lo posee. Pero el legado es algo que nosotros tenemos. Son los valores, las capacidades divinas, la unción, la formación, el carácter que se nos transmite, que se nos imparte. Hay una diferencia marcada porque para nosotros es más importante, para muchos de nosotros o para el mundo actual, es mucho más relevante la herencia que el legado. Y ustedes ven que muchas familias, una vez muere el padre y mueren los padres, ya las familias se enemistan, están en enemistad, en pleitos, por causa de la herencia. Y siempre aparece alguien con un espíritu de tigueraje que es el que toma más que el otro. Amén. Entonces eso produce conflictos. Pero la verdad es que el legado tiene más importancia que la herencia. La herencia es lo que poseemos, el legado es lo que tenemos. El legado es lo que cargamos dentro. La herencia es lo que está afuera. Es lo que arrastramos, es lo que decimos tener, es lo que decimos poseer, es lo que tenemos derecho legal. Ahora, cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham. Tú serás bendito, tú serás próspero, yo te voy a bendecir, naciones saldrán de ti, reyes saldrán de ti. Y yo voy a bendecir a los que te bendigan y yo voy a maldecir a aquellos que se levanten contra ti o aquellos que te maldigan. Cuando Abraham murió, Abraham tuvo hijos, muchos hijos, pero solo a Isaac se le dio el legado. Los demás hijos recibieron dones. A Isaac se le dio la herencia, claro está. Pero por sobre todo lo más importante fue que se le dio el legado. Las promesas, el pacto abrahámico se le traspasó, se le impartió a Isaac. Cuando Isaac se casa con Rebeca, tiene dos hijos. Esaú el mayor y Jacob el menor. Pero la palabra de Dios y la palabra profética que Dios había dado a Rebeca era que el legado no le correspondía a Esaú, sino a Jacob. Pues de Jacob es que nace el Cristo, de Jacob es que nace el pueblo de Dios, y a Jacob se le dio la bendición, se le dio el legado. No busque herencia, busque legado. En Génesis capítulo 27, yo quiero irlo llevando aquí, porque Eliseo andaba detrás de un legado. Cuando Elías se iba, Elías, que había sido honrado por Eliseo, yo no voy a adelantarme, mire lo que dice aquí. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron,
quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. He aquí. Y él le dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Mírenme aquí. Hasta que Isaac no murió, no se repartió la herencia. Pero antes de morir, él impartió el legado. La herencia, una vez se reparte, ya el testador no lo posee. Pero el legado se puede impartir y a la vez poseer o tener. Elías impartió un legado sobre Eliseo, pero Elías no perdió la unción. Se la impartió, pero no la perdió. El legado se imparte, pero no se pierde quien lo imparte. Si un padre tiene una finca y le cede la finca a sus hijos, el padre se queda sin nada. Pero el legado es distinto, porque el legado se puede impartir y a la vez se puede tener. Mírenme aquí. Él le dijo a su hijo: ve. Él no está hablando de herencia, él está hablando de legado. Recuerden, para los antiguos era mucho más importante el legado que la herencia. De nada te vale tener dinero si no tiene legado. Y él le dijo: ve al campo, caza cabrito y hazme un guiso como a mí me gusta. Yo quiero preguntarle, ¿no era Isaac riquísimo? Sí. ¿No tenía Isaac cientos y miles de ovejas, ganado, cabritos? Sí. ¿Por qué Esaú tenía que salir al campo a cazar para prepararlo como a él le gusta para dárselo? ¿Por qué no era más fácil lo que hizo Rebeca, que simplemente tomó 2 cabritos, lo mató y se lo cocinó? ¿Por qué no lo hacía Rebeca, sino que lo tuvo que hacer Esaú? Papá, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Ya tú eres ciego, yo estoy a cargo, yo estoy parafraseando. Yo estoy a cargo de toda la hacienda. Yo soy quien estoy a cargo. Manda a tu esposa, a mi mamá, a Rebeca, para que te cocina. Le dijo: no, sal, cásalo, cocínalo tú y házmelo a mí y dámelo a mí. Le voy a decir por qué. El legado, la llave que te abre el legado es la honra. Si tú no honras, tú no recibes. Por esa razón, cuando a Eliseo le dijeron: Eliseo, tú sabes que el Señor va a quitar, que Dios, el Altísimo, va a quitar a tu Señor en medio de ti. Él dijo: sí, calla. Y cuando el mismo Elías le dijo: oye, Eliseo, Dios, quédate en Gilgal, o quédate en Jericó, o quédate en Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré y no te desampararé. Porque en los últimos momentos de un ministerio es cuando los ministros están más solos. Y la gente le dijo: ¿qué tú haces con un hombre que ya no va a estar dirigiendo, que ya no va a estar liderando, que ya no tendrá autoridad, que partirá con el Señor? Y él dijo: yo voy a honrar a ese hombre, aunque sean sus últimos días, como profeta sobre esta nación. Tú recibes el legado de lo que tú honras, porque lo que tú envidias repele, pero lo que tú admiras atrae.
El legado tiene que ver con bienes espirituales. El problema de muchos es que quieren lo que el líder o el padre o el testador posee y no se dan cuenta que lo más importante es lo que tiene. La honra atrae el legado. Tú recibes el legado del ministro que tú honras. La honra te abre la llave, pero la deshonra te cierra las puertas. El legado tiene que ver con bienes espirituales. El legado tiene que ver con lo que se tiene. El legado tiene que ver con el llamado, tiene que ver con la unción, tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con la formación. Dios llamó a Abraham y Abraham legó la bendición sobre Isaac e Isaac legó la bendición sobre Jacob. Jacob legó la bendición sobre José y de José salió a Efraín. Pero por cuanto Efraín no era digno, la bendición le cayó a la tribu de Judá. Porque Efraín abandonó al Señor y la bendición recayó sobre Judá. Rubén, como se acostó con la esposa de Jacob, perdió su posición como primogénito y el legado le fue quitado. El segundo, Leví y Simeón y Leví, por cuanto cometieron genocidio contra los hijos de Siquén, le fue quitada la primogenitura. Dios se la concedió a José y José tuvo dos hijos, se llamó Manasés y Efraín, pero ya Jacob había profetizado de que el mayor sería más grande que el menor sería más grande que el mayor, y el menor, como era Efraín, recayó sobre Efraín. Efraín es indigno, es infiel, la tribu de Efraín, y Dios se la concede a Judá. Y de Judá nace David, y de David nace Jesús. El legado. El legado. Eliseo le dijo: dame una doble porción. Yo no quiero nada que tú tengas, que tú poseas. Yo quiero lo que tú tienes. Una doble porción. ¿Y qué dijo Elías? Difícil, cosa difícil has pedido. Pero si me viese cuando yo fuese tomado, te será concedido. Efectivamente, Dios delante de los ojos de Eliseo rapta, secuestra mediante una nube y un carro de fuego a Elías. Y el manto de Elías no fue que se lo tiró, se le cayó. O Dios se lo tumbó. Y el manto le vino sobre Eliseo. ¿Qué quería Eliseo? El legado. Eliseo no estaba pidiéndole la finquita de Elías o las posesiones de Elías. Eliseo amaba el legado de Elías. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15, Eliseo tuvo un siervo llamado Giesi. Diga conmigo, Giesi. Y en este capítulo 5 habla de la experiencia o de la sanidad de Naamán, general del ejército sirio. Y dice que volvió al varón de Dios. Recuerden que Naamán era leproso. Y Dios había dado muchas victorias a Siria a causa de Naamán. Pero un día una sierva, una niña israelita, le dijo a la esposa de Amán: en mi país, en Israel, hay un hombre que si mi siervo y mi señor quiere, él lo podría sanar de lepra. Ustedes conocen la historia. Él va con una carta del rey de Siria al rey de Israel
Y el rey de Israel se espanta. Digo, ¿soy yo acaso Dios para poder sanar de lepra a este hombre? Pero Eliseo le manda a decir, mándamelo a mí, mándalo. Y sabrá todas las naciones que hay Dios en Israel. Y Naamán llega a la casa de Eliseo. Eliseo no lo recibe con el protocolo de la época. Eliseo no lo recibe con trompetas, no lo recibe con una parafernalia, no hay un buffet, no hay una alfombra. Simplemente sale un siervo y dice que dice el profeta Eliseo que se vaya a bañar 7 veces en el Jordán. Tienes que sumergirte. El hombre se enoja. Yo pensaba que él iba a salir, iba a poner sus manos sobre mí, iba a invocar a su Dios y yo iba a sanar. Pero los siervos le convencieron, le dijeron, si te pidiese algo más difícil, no lo harías. Y dice que Naamán desciende al río Jordán, bastante frío, bastante sucio, por cierto. Se zambulló 7 veces, se sumergió 7 veces y al final la piel estaba como la piel de un niño sano por el poder de Dios. Naamán vuelve agradecido de Dios y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Diga, no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en Israel. Solo hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. La unción, el legado de Dios atrae riquezas, atrae favores. La unción y el legado de Dios produce influencias. Tú puedes accesar a reyes, tú puedes accesar a príncipes, a generales. Y producto de muchas cosas, hay favores que te llueven. Pero un hombre de Dios sabe cuando recibe una dádiva y cuando existen caramelos envenenados. El siervo de Eliseo, Giesi, miren esto por favor, porque en el verso 20... Vamos al verso 20, 5:20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien mi señor, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora, mintiendo, del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tome 2 talentos. Y le insistió y le ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de las manos de ellos, lo despidió y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Era todo un engaño, una argucia, una mentira. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo, y Eliseo le preguntó, ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, mi señor. Él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. El problema de Giesi es que Giesi no amó el legado, Giesi amó la herencia. Hay gente que quiere lo que tú posees.
Hay gente que quiere tu casa, que quiere tu negocio. Hay gente que quiere tu familia. Pero la gente no sabe que lo que tú posees muchas veces es producto de lo que tú tienes. No busque poseer lo que otros posean. Busca tener lo que otros tienen. Porque si tú tienes lo que otros tienen, entonces tú vas a poseer lo que otros. El problema de él es que él estaba buscando posesiones. ¿De qué nos sirve? ¿O de qué me sirve a mí como hijo de mi padre heredar a mi padre si yo no puedo imitar su carácter? Si yo no tengo el legado de su seriedad, de su sobriedad. Mi padre fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón, un hombre santo. Todo el que lo conoció y trató con él por años testifica que era un hombre de Dios, que amaba a Dios, que tenía a Dios como primer lugar en su corazón. ¿De qué me sirve a mí estar entre los hijos, sucesores, beneficiarios del testamento si yo no recibo su legado? ¿Cuál es el legado que yo recibí de mi padre? El amor a Dios, el temer a Dios, la formación. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos no son casas, no son carros, no son propiedades. Es una formación de un carácter que ama, que teme a Dios y que le sirve a Dios sobre todas las cosas. Eso es nuestro legado. ¿Cuántos padres están hoy invertidos toda su vida construyendo una herencia, pero sin legado? Hacen grandes imperios económicos, le dejarán millones a sus hijos, pero sus hijos no tienen carácter, no tienen temor de Dios, carecen de valores, porque no tienen la presencia de un padre. Su padre no le ha enseñado la laboriosidad, el amor, la seriedad, la responsabilidad, el amor a Dios. Carácter, legado. ¿De qué me sirve a mí dejarle millones? Oye, empresario, ¿de qué te sirve dejarle todo a tus hijos? Si al final tus hijos no tienen carácter, son personas disolutas, licenciosas, que van a mal usar o a destruir todo lo que tú has hecho, lo que te costó años, ellos lo van a destruir meses. ¿De qué sirve? Hombres que han creado ministerios gigantes, ministerios internacionales, canales de televisión, estructuras gigantescas. Dejaron herencia, dejaron edificios, dejaron iglesias, denominaciones, estructuras, pero no dejaron legado. Y después están los hijos en las iglesias, pastores contra pastores, matándose, jalándose los moños para ver quién hereda, pero no hay nadie que quiera el legado. ¿Quién es que lo va a sustituir? Porque están buscando, al igual que Giesi, la posesión, la herencia. ¿Quién va a sustituir a? ¿Quién va a sustituir a? ¿Quién será el que ocupe su lugar? ¿De qué te vale que te nombren si no tiene el legado? Si no tiene la unción, si no tiene el poder, si no tiene el carácter. Los dones te llevarán a la cima del éxito, pero el carácter te sostendrá en él. ¿De qué te sirve que tenga carisma, que hable bonito, que puedas predicar, que sepas cantar, si no tienes el carácter para sostener tu liderazgo y estructuras? La gente busca herencia, pero la gente no sabe que lo más importante es el legado. La herencia se va. Isaac le dijo a Jacob: Jacob, yo te bendigo.
La grosura de la tierra te pertenece. Eso significa que cuando Isaac sembrara, se iba a multiplicar. El rocío del cielo, Dios prosperándole. Ocupará las puertas de tus enemigos. Maldito el que te maldijere, será señor de tus hermanos. Le dio posición, le dio prosperidad. Jacob se fue de su casa. Y desde que Jacob sale de su casa, Jacob carga una bendición. Pero ¿qué pasa? Donde quiera que Jacob iba, todo se prosperaba. El mismo Labán dijo: yo sé que Dios me ha prosperado por causa tuya. Yo lo sé. Pero al final, cuando él se iba a encontrar con su hermano, él se encontró solo y se encontró sin nada. Porque el que tiene recursos, el que tiene posición, el que tiene muchas cosas, pero no tiene el legado de Dios, no tiene nada. Y dice la palabra que en Peniel se encontró con Dios. Y él le dijo no. Y dice que cuando luchaba contra Dios, él pensaba que era alguien que lo iba a ultimar, que lo iba a matar. Pero después se da cuenta en el proceso de la lucha que estaba luchando con Dios. Y el ángel, que es una cristofanía, le dijo: déjame porque ya raya el alba. Y él dijo: si no me bendice, no te voy a dejar. ¿Y tú sabes cuál fue la bendición de Dios? ¿Quieren escucharla? Oigan esto. Dios no le dijo: te voy a bendecir de manera tal que vas a ocupar las puertas de tus enemigos. No le dijo así. Dios no le dijo: te voy a bendecir de que todo lo que tú le pongas las manos, yo lo voy a multiplicar por 100. Tampoco. Yo te voy a bendecir que te voy a dar muchos hijos. Y todas tus esposas van a procrear decenas de hijos. Tampoco le dijo así. Le dijo: oye, ¿cuál es mi bendición? ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo el usurpador, Jacob. Yo te cambio el nombre porque el nombre representa carácter. Y ahora te llamará Israel. ¿Ustedes quieren el legado de Dios? ¿Cuántos quieren el legado de Dios? El Espíritu Santo va a trabajar contigo porque te va a cambiar el nombre. Dios va a cambiar tu carácter. Dios va a establecer su imagen en ti. Dios va a establecer su carácter en ti. Dios te va a dar legado. El que no perdonaba va a perdonar. El que no tenía paciencia ahora tendrá paciencia. El que tenía incredulidad ahora tiene fe. Aquel que se doblaba y se doblegaba ante la crisis, ahora se va a levantar y va a resistir y va a perseverar en la palabra de Dios. Este es el legado de Dios, la imagen de Cristo en ti, la fe de Dios, el transmitir sobre tu vida la gracia, la misericordia, el poder de Dios. Usted quiere una bendición, la bendición de Dios es esta: Dios te cambia a ti por dentro para que tú cambies todo tu entorno. Yo no sé si he podido transmitir. Oye esto, dice el Señor, dijo Pablo: porque he visto en ti, Timoteo, la fe genuina que estuvo primero en Loida, tu abuela Loida, y después en tu madre Eunice. Loida, abuela de Timoteo, le impartió el legado de una fe genuina a Eunice. Y Eunice y Loida le impartieron a Timoteo la fe genuina. Legado. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Segunda de Timoteo: no busque herencia, busca legado. Mi padre hace un año acabó de fallecer. Lo que yo valoro más de mi padre no es herencia, es su legado. Es su legado. No es la herencia, es el legado. Lo más importante que tú le puedes impartir a tus hijos no es recurso, es legado. A la iglesia es legado. ¿De qué sirve si mañana yo como pastor muero y dejo una iglesia, una estructura, colegio, universidad, si ustedes no tienen el legado?
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muchos creen que este don que recibió Timoteo es el ministerio. Yo creo que no. Yo creo que fue un don del Espíritu que Pablo, antes de partir a la cárcel y de morir, le dio su legado. Porque Pablo era el padre espiritual de Timoteo, y antes de él ir a la cárcel y ser decapitado, y le dio su legado. Ven, mi hijo Timoteo, tú me has servido, tú me has honrado, tú has sido bueno conmigo, has estado conmigo en las buenas y en las malas. Yo te voy a dar tu legado. Y le impuso las manos y le impartió su legado. Dice la palabra que Josué tenía sabiduría de Dios, porque ya Moisés había impuesto su mano sobre él y le había dejado el legado. El legado. Impartir. Dar. Los bienes espirituales. Las posesiones se pierden. Ustedes ven muchos hijos. Miren, Esaú recibió herencia. ¿Cuántos saben que Esaú recibió herencia? Pero no tenía el carácter del papá. No lo tenía. Ismael recibió una herencia, pero no tenía el carácter de Abraham. Hay gente que no parecen ser hijos de su padre. Hay personas que tú dices, pero ese muchacho no parece hijo de su papá. Porque fulanito era un hombre serio, responsable. Fulanito amaba a Dios, pero ese muchacho es la oveja negra. ¿Recibe herencia? Sí. Es hijo, pero no tiene legado. No tiene legado. Recuerdo en una ocasión, yo tengo un amigo que él se estaba divorciando y había un juego de muebles y ellos estaban repartiéndose entre el esposo y entre ellos estaban en divorcio. Él no era cristiano en ese momento y había un juego de muebles carísimo y había una Biblia. Ella le dijo, ¿qué tú quieres? ¿El juego de muebles o la Biblia? Y él dijo, yo me llevo la Biblia. Y poco tiempo después se convirtió. Ella por dentro dije, qué estúpido, qué tonto. Porque la gente todo lo evalúa de acuerdo a lo económico. Pero no se da cuenta que las cosas de mayor valor en la tierra es tan cara que no hay cómo comprarla. ¿Quién puede comprar el oxígeno? ¿Quién puede comprar la vida? ¿Quién puede comprar la salvación? ¿Quién puede comprar una familia? ¿Quién puede comprar la paz y la felicidad que solo en Cristo se puede tener? Hay cosas, las cosas mejores en la vida son tan caras que no se puede comprar con dinero. El legado es lo más importante. Miren, yo les voy a decir esto. En enero yo sé que mi esposa no quiere que lo diga, pero en enero yo estoy planificando unas vacaciones con mis hijos. Y me voy con mis hijos. Porque ese es mi legado. Mañana yo no voy a estar con ellos. Mañana ya yo no seré el. Mañana quizá uno cuando se enferma ya uno lo que quiere es estar trancado en su. Yo vi el caso de mi papá. Cuando uno se enferma, uno lo que quiere es estar en su casa tranquilo. Pero mientras Dios me dé fuerza, yo le voy a dar cariño, amor y formación a mis hijos. La gente dice, no importa el tiempo, lo importante es la calidad del tiempo. Dicen los psicólogos y los terapeutas familiares que eso es una vil mentira. A los hijos y a la familia hay que dedicarle calidad de tiempo, pero mucho tiempo. Amor se deletrea tiempo. ¿Cómo es? Amor se deletrea tiempo. Quien ama dedica tiempo. Y si no hay tiempo, saca el tiempo.
Y cuando está ocupado, si ama, sacará y buscará un poco de... El legado es lo que va a sostener la herencia. La herencia sin legado es una crónica, como el libro de Gabriel García Márquez, de una muerte anunciada. Hay que dar herencia, claro. Usted puede dar su herencia, eso es bueno, pero no de herencia sin legado. Amén. Vamos a ponernos en pie, amado. De nada sirve tener herencia. La gente, las personas naturalmente aman la herencia, quieren la herencia. Y ustedes ven a muchos predicadores diciendo, dame mi herencia, yo quiero mi herencia, busco mi herencia, la herencia es tuya. Hay gente que quiere, los hijos quieren la herencia muchas veces, quieren el puesto del papá, quieren todo lo que el papá tiene, pero no saben el costo, por eso no tienen el legado. Dice que un famoso empresario norteamericano iba a una peluquería y también iba su hijo. Y el hijo, cuando terminaba de recortarse, siempre le daba $100 de propina. Esa era una propina fastuosa, abundante, generosa. Pero el papá solamente le daba $5. Entonces un día el peluquero le pregunta, ven acá, si usted es el dueño de la empresa y ese es el hijo suyo, ¿por qué usted me da $5 y él 100? Dice, porque él no sabe lo que me costó a mí ganarme estos $100. Por eso él lo da. Cuando tú no sabes lo que cuestan las cosas, tú la dilapidas. Por eso, el peor daño que le hace un padre a un hijo es ponérselo todo fácil. Al hijo hay que enseñarle lo que se llama el costo de la herencia. Y eso se llama legado. A veces le damos las cosas tan fácil a la gente. ¿Por qué Dios no nos malcría? Y Dios te manda pruebas. Dios te da una palabra y Dios te manda pruebas. Y Dios permite que Satanás te ataque. Y Dios pone obstáculos. Y tú avanzas y retrocedes. Avanza y Dios te forma. Y Dios prueba la palabra. Y Dios trabaja con tu carácter. Y Dios te somete a prueba. Pasa a un desierto y pasa a otro. Viene aquí. ¿Por qué Dios hace eso? Para que cuando Dios te entregue la herencia, tú digas, Dios me la dio, pero ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó la herencia? Aquí tenemos empresarios. La gente lo ve muy bonito. Ay, el hermano próspero. Pero la gente no sabe lo que cuesta eso. La gente critica la cosecha, pero no sabe lo que es la siembra. Señores, yo tengo 38 años en el Señor. Yo he pasado todos los desiertos. Yo sé lo que es salir de Egipto con el mar anchuroso y asesino mar de frente y al faraón de mi espalda. Pero yo he mirado hacia arriba y he visto la nube de la presencia de Dios. Yo sé lo que es caminar por muchos desiertos, áridos, secos, inhóspitos. Yo sé lo que es ser atacado por los hijos de Amalek, que te atacan por la retaguardia cuando tú estás más cansado. Yo sé lo que es estar con los hijos de Amón y los hijos de Moab, que se me oponen el camino para hacerme la travesía más larga. Yo sé todo eso. Ya nada me sorprende. Ya yo no sé qué desierto más yo voy a pasar. Pero bendito mi Dios,
Porque las crisis y los procesos es la expresión del amor de Dios. El legado más importante es la formación de tu carácter. No es lo que Dios te entrega, no es la posición, es el carácter. He visto ministros de alabanza subir como la espuma de chocolate, pero una vez están arriba no tienen carácter. Digo, va a durar poco, porque no tienen legado, no tienen fundamentos, no tienen formación. ¿Cuántos peloteros ganaron millones de dólares y hoy están quebrados? Porque tenían dinero, pero no tenían formación. ¿Cuántos? ¿Cuántos muchachos reciben herencia y hoy no tienen nada? Porque no tienen legado. El mayor legado que Dios te puede dar es tu formación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Levante sus manos. Padre, gracias. Señor, gracias por tu legado, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos ha amado, papá. Yo quiero darte las gracias por los padres espirituales que tuvimos, porque ellos nos impartieron su legado. Somos el fruto de ellos. Somos el producto de ellos, Señor. Gracias, Padre, por mi papá. Gracias por los pastores que hablaron la palabra, impartieron la palabra, Señor. Gracias. Gracias por ellos. Gracias. Gracias. Gracias, 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 papá, gracias. Yo soy tu